Muy buenos días, mi nombre es Andrea Sánchez, especialista del programa de Relaciones Institucionales de ALIDE. En nombre de ALIDE y del Banco Interamericano de Desarrollo BID, sean bienvenidos al webinar que abordará el tema Hidrógeno verde, nuevas fuentes de energía limpia, perspectivas de mercado y oportunidades de negocio para la banca de desarrollo. Antes de empezar, recordarles que pueden realizar todas sus preguntas y comentarios a nuestros expositores a través de la opción del chat de Zoom. Y además, en esta oportunidad contamos con interpretación simultánea al español e inglés, la cual podrán también acceder a través de la opción del Zoom. Iniciaremos esta sesión con las palabras de apertura de Eduardo Vázquez, jefe de Relaciones Institucionales de ALIDE, y seguidamente tendremos las palabras de Francisco de Michelis, de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID. Eduardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. En nombre de ALIDE, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo webinar de ALIDE en colaboración con su socio estratégico en la región, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Con este webinar sobre hidrógeno verde, queremos llevar a ustedes un nuevo producto de conocimiento. Cuando hemos escuchado acerca del hidrógeno verde, escuchamos frases como el hidrógeno verde, la energía para el futuro, hidrógeno verde, el vector energético del futuro, que es una tecnología que permitirá alcanzar los compromisos de mitigación al cambio climático, que es una solución para descarbonizar diferentes sectores de la economía. Esto nos hace pensar, por supuesto, que es un tema muy relevante que tiene que estar en conocimiento más profundo de las instituciones financieras de desarrollo de nuestra región. Porque también hay información que nos dice que América Latina y el Caribe es la cuarta región del mundo con mayor potencial exportador de hidrógeno verde. Muy bien, entonces es un tema relevante, pero también al escuchar de este tema conocemos que es un tema en sus inicios, es un tema en desarrollo, ¿verdad? Que enfrenta retos, barreras. Dentro de esos retos se encuentra el de tratar de reducir la brecha de conocimiento que sobre esta fuente de energía limpia existe en diversos estados, a nivel de países, a nivel de gobiernos, pero en lo que toca a ALIDE, como Asociación de Bancos de Desarrollo Latinoamericana, estamos hablando de reducir la brecha de conocimiento en las instituciones financieras. Entonces es así que nos propusimos llevar este seminario con nuestro socio estratégico para poder abordarlo, y entonces vamos a tener primero una ponencia de una experta, África Castro. Ella es directora de estrategias de H2B2 Electrolysis Technologies, que nos acompaña desde Sevilla, España. Ella nos va a dar el marco, la introducción sobre qué es el hidrógeno renovable y su importancia como vector energético limpio, qué modelos de producción y ejemplos de proyectos en desarrollo hay a nivel mundial y las perspectivas de mercado. Con esta introducción, con este marco,
Vamos a tener luego ya pasos puntuales sobre participación de instituciones financieras de desarrollo en la cadena de valor del hidrógeno verde y los factores críticos de éxito que podemos extraer de estos casos. Y acá nos acompañan dos distinguidos miembros de ALIDE, Carlos Werner de la Corfo de Chile y Francisco Diniz del Banco de Nordeste de Brasil. Luego de estos casos, vamos a contar con una presentación del Banco Interamericano de Desarrollo por nuestro colega y amigo Francisco de Michelis sobre los productos del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar a países y a las entidades financieras en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Y también para hacernos un anuncio sobre una importante iniciativa del Banco Interamericano para profundizar en esta temática y terminar con unas conclusiones para el cual nos va a acompañar nuestro colega Jesús Gutiérrez. Entonces, por parte de ALIDE estamos muy contentos y agradecemos esta colaboración de estos distinguidos ponentes que nos acompañan hoy, brindándonos generosamente su tiempo y su expertise para llevarles a ustedes, las instituciones financieras y vinculadas e interesados, un producto más de conocimiento que ayude a ir poniendo un granito de arena para cerrar esta brecha de conocimiento sobre el hidrógeno verde y luego continuar profundizándolo ya con otras instancias. Algunas de ellas van a ser mencionadas en este seminario. Como, como notas de apertura por ALIDE, lo dejo ahí agradeciendo nuevamente al público que se ha interesado para participar, que aprovechemos la presencia de nuestros expertos aquí para que puedan hacer todas sus consultas, preguntas que tengan sobre el tema y con eso, con la venia de nuestra facilitadora Andrea, le paso de inmediato la palabra a Francisco de Michelis para sus notas introductorias por parte del BID. Adelante, Francisco, y gracias. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias por la introducción. Aquí el que tendría que estar hablando, que por supuesto es nuestro jefe de división, Anderson Caputo, que se excusa por temas de agenda y para eso me pidió a mí que hiciera la introducción, pero este es un tema muy relevante, muy importante para el BID, para las instituciones, esta asociación que tenemos con ALIDE para poder impulsar estos temas que son más que relevantes y que entendemos que la banca de desarrollo puede tener tiene un rol en la promoción de este nuevo sector. El hidrógeno verde, como ustedes saben, es un combustible innovador, como bien decía Eduardo, limpio y que está ganando impulso en el mundo y bueno, y dentro de lo que es Latinoamérica, nuestros bancos de desarrollo tienen una potencialidad de poder impulsar esta nueva industria, ¿no? Entonces, las características que tiene Latinoamérica en ese sentido permiten que seamos una región con un gran potencial, entonces, y esto genera bastante entusiasmo, hay oportunidades extraordinarias en las economías, desde la producción de energía renovable, de transporte, todas las cadenas de valor y eso es lo que vamos a ver en este seminario. El banco está acompañando varios de estos bancos de desarrollo. Ahora vamos a ver al BNB y también a Corfo, y dentro de eso están esos instrumentos que
que yo de alguna manera contaría un poquito más tarde. Y este Task Force, como decía también Eduardo, es un poco el resultado de ir eh, transfiriendo todo el conocimiento que tienen los que están un poquito más avanzados con todos los otros bancos que están empezando con el tema. Entonces, sin más, eh, avancemos con este importante seminario y tener un poco esta agenda que es muy rica. Y, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo y Francisco. Vamos a dar paso de inmediato a nuestra expositora África Castro. Como mencionó Eduardo, ella es directora de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Comunicación de H2B2 Electrolysis Technologies, para que nos pueda presentar qué es el hidrógeno renovable y su importancia. África, tendrás unos 15 a 20 minutos para tu presentación y luego daremos pase a las preguntas del público. Quedas con la palabra. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias tanto a Lide como a Vid por contar con nosotros. Confirmar que me seguís oyendo bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, bien. Para poder compartir pantalla y evitar problemas de sonido, voy a quitar la cámara y la vuelvo a retomar después, ¿vale? Ok. Perfecto. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, le estamos Sí. viendo. Perfecto. Pues como decía antes, muchas gracias por contar con nosotros y como bien comentaba antes Eduardo, el título de esta parte es muy ambicioso. O sea, estaríamos hablando, podríamos hablar 2 días de este tema y no es el objetivo. Entonces, aunque efectivamente hay varias áreas que recoge este título, lo que he pretendido es, si me permitís, fijar una serie de conceptos que creo que son útiles. Son útiles en el diálogo que está habiendo entre tecnólogos y financiadores o entre tecnólogos y promotores de proyectos o incluso entre las diferentes geografías. Y ya me meto en harina. Entonces, el hidrógeno es abundante, o sea, quedémonos con una serie de aspectos. Es un elemento químico que en la naturaleza está en forma gas. Es un gas y entonces vamos a tener que manejar un gas. Es muy abundante y ahora insistiré en este tema y ligado también a eso que hablábamos antes de emisiones, el residuo que se obtiene de mezclarlo con oxígeno, que sería la combustión, es agua, ¿vale? Pero importante aquí es quedarnos con el concepto que es agua abundante y viene en forma gas normalmente. Hemos hablado al hidrógeno, efectivamente ahora es como, digamos, una moda, pero no es algo nuevo, o sea, se viene utilizando como gas industrial. Sí que es verdad que no es el uso que estamos planteando ahora mismo, donde el uso ahora es energético. Y un matiz frente a una expresión que se suele usar, no es una fuente, no es algo que podamos excavar y obtenerlo en una mina, es un vector. Y es un vector y esto tiene una cualidad que significa que nos permite conectar diferentes usos de la energía. Puedo tener una energía eléctrica en forma de energía renovable y lo puedo producir en forma de calor, que normalmente está asociado a un gas natural, o puedo producir un combustible, que sería otro tipo de combustibles líquidos ahora mismo. Entonces, es un vector energético. Lo que decía antes de que es abundante, pero no existe como tal en la naturaleza, hay que producirlo. Esto no es una pega. Eso significa que cada región, en función de lo que tiene, puede producirlo. Quien tiene biomasa, quien tiene viento, quien tiene solar, se puede producir a partir de una gran variedad de fuentes y energías. Entraremos un poquito más después. En el gráfico que podéis ver a la derecha son las diferentes rutas, por decirlo así, tengo una energía, ya sea eléctrica o en forma de calor, y tengo una sustancia, puede ser un agua, puede ser un alcohol, un hidrocarburo, etc. En función de eso, obtengo un hidrógeno y aquí es donde entran los famosos colores. Colores que están viniendo a desaparecer precisamente por la confusión que generan, porque tenemos todo el abanico de colores, desde el fucsia hasta el dorado. No, entonces, lo que se está hablando es de producir hidrógeno bajo en emisiones o hidrógeno incluso renovable.
El bajo en emisiones es importante porque es un poco la terminología que se está cerrando o afincando a nivel mundial, y aquí entraría tanto lo que es hidrógeno renovable como sería el hidrógeno que podemos producir a partir de gas natural secuestrando el CO2, como podéis ver en la gráfica, ¿vale? Aún así, aunque existe efectivamente el término hidrógeno renovable o el término hidrógeno bajo en emisiones, la verdad es que todas las políticas que se están moviendo a nivel mundial, lo que se está apostando como la tecnología, hay otras, pero la tecnología y un poco las estrategias van por ahí, es electrólisis de agua. Electrólisis de agua que producimos hidrógeno, y este hidrógeno es renovable si la energía que se utiliza en él es renovable. Y efectivamente para lo que queremos es para eso descarbonizar los diferentes sectores, y ahora profundizamos un poco más. ¿Qué significa la electrólisis del agua? Y es el diagrama de la izquierda. Es electrocutar el agua, aplicar una corriente eléctrica al agua y con eso saco los dos gases que la forman, que son el oxígeno y el hidrógeno. Ambos se pueden utilizar y el único residuo que hay es humedad en uno u otro. No tenemos emisiones de ningún tipo porque no lo hay en la molécula que estamos usando, que es agua, H2O. El agua, efectivamente, uno le saltan las alarmas cuando dice estamos usando agua, vamos a consumir agua, que es un bien preciado. No es el caso. Producir hidrógeno y el combustible, por ejemplo, como combustible, se consume menos agua que para producir la gasolina. O se consume menos agua que para producir el hidrógeno industrial que se está consumiendo ahora mismo, si lo que hacemos es producir hidrógeno renovable. Entonces, el consumo de agua es bajo, es reducido. El diagrama, pero creo que no voy a profundizar mucho por ahí porque si no me como el tiempo. Al final, quedaros con eso. Estamos hablando agua y electricidad y salen hidrógeno y oxígeno. Lo que sí que es verdad, y ese es el diagrama desde aquí, no sé si llegáis a ver mi ratón, esta parte de aquí lo que se hace es aprovechar todo el agua que entra en el sistema, en el proceso. No se desperdicia ninguna gota de agua. Y lo que se busca al final es tener un equipo fácil de integrar en mi sistema, en mi planta. Por ejemplo, si fuera una planta fotovoltaica, instalarlo al final es como instalar, no voy a decir una lavadora, pero prácticamente estamos hablando de hacer sistemas fácilmente instalables. Pasamos ahora a cadena de valor. Cadena de valor donde lo que tenemos por un lado es esa producción de hidrógeno, como hemos visto, y lo que necesitamos es una fuente de energía renovable o una red eléctrica donde tendremos que garantizar su carácter de renovabilidad, ese electrolizador, y luego la siguiente fase en la cadena que tenemos es distribución y transporte. Podemos almacenarlo, podemos transportarlo en camiones cisternas, que al final son almacenamientos de gas a presión o gas líquido, o podemos meterlo en un gasoducto, esa es la línea de pipeline, o podemos, efectivamente, y sobre todo cuando pensamos mercado de exportación, meterlo en un barco. Esas son normalmente las soluciones de distribución y de transporte que se están viendo. Con esto llegamos a los usos finales. Usos finales donde el principal y más antiguo y que permanece y se está ampliando es el uso en industria. Fundamentalmente aquí el hidrógeno es una materia prima, y luego tocaremos algún ejemplo, o para sustituir al actual gas natural o a combustibles fósiles, para la producción de calor. Y aquí marco el hecho de que industrias intensivas en energía, en consumo de calor, de altas temperaturas, casi que no tienen otra solución para descarbonizarse que apostar por el hidrógeno renovable. Otro ámbito de aplicación es el transporte. Efectivamente, pueden ser los automóviles, pero también el transporte pesado. Hablamos de camiones, hablamos de autobuses, hablamos de ferrocarril, hablamos de barcos, hablamos de aviones. Entraremos en esa parte. Entonces, es otro de los ámbitos para descarbonizar precisamente el transporte. Y por último, y me permitís casi que lo englobe, es el ámbito energético, donde lo que estamos haciendo es, pues, por ejemplo, usar el hidrógeno como almacenamiento de energía renovable y producir la energía eléctrica nuevamente cuando la requiera, o producir calor. Y entonces estaría dando, por ejemplo, servicio al ámbito residencial. Entonces, como decíamos, tenemos ámbito de producción, transporte y distribución y el uso.
Eso al final es toda la cadena de valor de hidrógeno, donde hay muchas tecnologías y muchos tipos de agentes involucrados. Ahora entrando un poco a diferentes ejemplos, porque entendamos. Entonces, industria, como decíamos, materia prima. Esto es la industria, por ejemplo, de refinería, y el ejemplo que os pongo aquí es un sistema que hemos desarrollado, en este caso nosotros, para Ecopetrol en Colombia, y esta es la refinería de Cartagena. Lo que está buscando en este caso Ecopetrol es cómo empezar a trabajar con esta nueva tecnología con el objetivo de sustituir su suministro actual de hidrógeno producido a partir de fósil por hidrógeno renovable. Industrias que también son consumidoras, grandes consumidoras de hidrógeno, son la de amoníaco. O sea, al final amoníaco puede ser para fertilizantes, para explosivos, que es también una industria potente en la región, industria de metanol o otras industrias como puede ser la producción, fabricación de acero inoxidable, toda la parte de industria electrónica, semiconductores, etcétera. Esto es además hidrógeno muy puro. Luego tenemos casos como donde en industrias se utiliza el hidrógeno como calor. Caso anecdótico, este que pongo en la foto de la derecha, es una planta de ciclo combinado en Emiratos, donde el hidrógeno es una gas auxiliar porque es el gas que refrigera la turbina. La turbina principal se refrigera con hidrógeno, en este caso es hidrógeno producido por electrólisis. El ámbito del transporte, lo que es el ámbito más visible, este es el más fácil de aterrizar en un momento dado, tanto porque la competitividad es más fácil de alcanzar como por llega antes, es más visible, el impacto en medio ambiente es más notorio desde el principio. Tenemos modelos de automóviles, no hay muchos todavía, estamos hablando es un vehículo eléctrico, donde lo que hacemos es sustituir todo el tren de propulsión por una parte eléctrica, con un matiz. En vez de un vehículo de batería, donde lo que tenemos es, efectivamente, tenemos su batería, su motor eléctrico, en un vehículo de hidrógeno llevamos al motor eléctrico. Pero no solo hablamos de automóviles, hablamos de carretillas elevadoras, hablamos de furgonetas de reparto, hablamos de autobuses tanto urbanos como interurbanos, hablamos de camiones de basura, camiones de largo recorrido, camiones de minería. Estamos hablando también de trenes, sobre todo trenes regionales. Estamos hablando también de embarcaciones de gran tamaño y pequeño tamaño, y en el ámbito aéreo estamos hablando desde equipos tipo drones, donde lo que buscamos es esa autonomía, a efectivamente sustitución del combustible fósil que hay en los aviones. Cuando hablamos de una aplicación de transporte hay que tener en cuenta, efectivamente, ya no solo modificar el sistema de propulsión a bordo, sino la infraestructura de repostaje de ese combustible. En este caso, es una estación de servicio que tiene Ecopetrol en Colombia, en este caso es la de Bogotá, donde suministramos a una única presión a los autobuses urbanos. Tiene otra equivalente en Cartagena, donde tienen las dos presiones de suministro. Y otro ejemplo, por ejemplo, sería esa planta está en Fresno, en California, y donde lo que se está es, porque os hagáis una idea, esta es la planta, la vista global. Esta parte de aquí sería esta visión, donde se ve tanto la parte de tratamiento de agua, que es todo esto de aquí, como toda la parte de compresión y suministro de combustible. En este caso se está suministrando combustible a autobuses urbanos, camiones de largo recorrido, y se va a estar cargando tube trailers, como el ejemplo que tenemos aquí, que al final es la solución de transporte por carretera para ir a las estaciones de servicio desde la central de producción. Y por último, el tercer ámbito de aplicación, recordáis, industria, transporte de energía. En el caso de energía, comentaré casi dos aplicaciones. Una es almacenamiento de larga duración, lo que se suele llamar almacenamiento estacional. El hidrógeno no compite con la batería. Una batería te da una solución inmediata, un coste eficiente para almacenamiento de horas. El hidrógeno tiene sentido cuando estás pensando en almacenar semanas, meses. Estamos hablando de mucha cantidad de energía
y un tiempo muy largo, una duración muy larga de ese almacenamiento, sin perder prestaciones. O sea, lo que estamos haciendo es mantener esa energía ahí. Y luego otra solución simpática, permitidme que lo diga así, es, por ejemplo, este es un caso de un hospital en Países Bajos, aquí en Europa, donde lo que se produce, la solución da backup al hospital, aparte que producimos oxígeno para el hospital, y es que el hidrógeno, o sea, almacenamos fotovoltaica en hidrógeno y cuando no tenemos ese suministro de fotovoltaica, mediante una pila de combustible suministramos electricidad al hospital. Otro ejemplo de aplicación que podría hacerse de este tipo son los data centers, que son normalmente muy intensivos en energía y tienen que tener una fiabilidad de tener siempre disponibilidad de energía. Eso era un poco conceptos generales. Confío en que haya sido de utilidad. Dando pequeño, no sé qué tal voy de tiempo, Andrea. Muy bien, temas, seguimos. Vale, perfecto. En temas de cifras, quería dar unas pinceladas por un poco lo que decía. Estas son cifras bastante actualizadas de informes, se han publicado yo creo que después del verano, y para dar órdenes de magnitud. Entonces, aquí es relevante la cifra global que vimos porque tengamos en cuenta una cosa, la producción o la demanda actual de hidrógeno normalmente se está cubriendo con producción cautiva. Quiere decir, por ejemplo, una refinería lo que tiene es directamente una planta de producción anexa. Entonces, por eso casi cuando uno habla de cuál es la capacidad de producción, estás hablando también del tamaño de la demanda. Y estamos hablando de 95 millones de toneladas al año que se consumen o se producen de hidrógeno. Hidrógeno sin apellido, este no es renovable. De hecho, como podéis ver en estas columnas por aquí, el electrolítico es prácticamente inexistente. Casi todo el hidrógeno que se produce ahora mismo y se consume en el mundo está producido a partir del gas natural y tiene asociadas emisiones de CO2. Es lo que se llama el hidrógeno gris. La imagen de la derecha o el mapa lo que viene es efectivamente esos proyectos de producción de hidrógeno anunciados. Y estamos hablando aquí de bajas emisiones, con lo cual puede ser reformado de gas natural donde secuestramos el carbono, o sea, llegamos a tener esas bajas emisiones, o a partir de electrólisis, con lo cual las emisiones son nulas, por decirlo así. Entonces, estamos hablando de, claramente se ve determinada zona, una región, que sería el caso de Europa, donde se está moviendo mucho proyecto. Pero por otro lado, otra cosa que nos puede llamar la atención son el tamaño de algunos proyectos. Destacan, por ejemplo, casos como Australia o incluso alguno en esta región donde estamos hablando de grandes proyectos. Estamos hablando casi eso, en la escala del gigavatio cuando hablamos de electrólisis. Un matiz que no lo he comentado antes. Cuando hablamos, por ejemplo, un megavatio de electrólisis o un gigavatio, estamos simplificándolo para que sea más fácil de entender por la analogía con la renovable. Eso es el suministro de electricidad al electrolizador, porque el electrolizador es un consumidor de electricidad. Pero es eso, es la forma donde coloquialmente pues, hacemos por entendernos todos. Cuando hablamos, otro aspecto importante, efectivamente capacidad de electrólisis instalada en el mundo, los casi 2 gigavatios que habría en este momento, pero es importante decir cuál es el origen de esos electrolizadores y destaca mayoritariamente la relevancia del país de China como país fabricante de electrolizadores. De hecho, esto se está viendo como una amenaza por monopolio, fundamentalmente. Si vamos a otro ámbito, no la electrólisis, sino las estaciones de servicio de hidrógeno en este caso, se ve que efectivamente hay una cierta actividad, aunque hay determinadas regiones donde prácticamente, pues véase, dentro de Estados Unidos es el caso de California o dentro de Europa es el caso de Alemania. Pero claramente donde se ve que han apostado más por despliegue de infraestructura de repostaje para vehículo de carretera es en Asia. Es donde tienen un mayor despliegue. O sea, hay esa... Luego, entrando ya en determinadas geografías, y vamos a cubrir 3, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos y América Latina, daremos alguna cifra. El caso de Europa, si recordáis, en el mundo estábamos hablando de 95 millones de toneladas año.
que se producen o se consumen de hidrógeno. Hidrógeno industrial, no hidrógeno renovable. En Europa estamos hablando de 11. Si veis nuevamente todos los puntitos son todos grises. Estamos hablando de reformado de gas natural. La electrólisis, por el momento, muy testimonial. Y el centro de consumo, y de hecho efectivamente es así, el centro de demanda, estamos hablando de Centro Europa. Aquí es donde se concentra casi toda la demanda europea y que además hace de demanda a nivel mundial, es un foco de demanda. Aspectos que está haciendo Europa, un poco por acompañar este mercado en desarrollo, como comentábamos antes. Por un lado, Europa se vanagloria de ser la región que primero ha desarrollado una regulación. Podemos estar más o menos contentas con ellos, pero digamos que sí que es verdad, da unas reglas de juego en aspectos, por ejemplo, como la taxonomía. Taxonomía es la definición de qué es hidrógeno bajo en emisiones. O cómo regular el mercado, la red de transporte de gas, en este caso incluso la de hidrógeno. O cómo regular la parte de producción de hidrógeno. O cómo regular el uso en aviación o ámbito marítimo o la infraestructura de transporte por carretera. Todo esto es lo que recoge este amplio paquete de regulaciones. Como decía, esa taxonomía define lo que se denomina como hidrógeno bajo emisiones, etcétera, y lo acaba orientando a una medida de gramos de CO2 evitados o gramos de CO2 máximos que se emiten en esa producción. Tocando también un tema de aspectos de financiación, al final, y quiero decir, esto es casi una verdad de por orgullo siempre, la demanda. O sea, al final créase la demanda, o sea, un ámbito donde el hidrógeno renovable sigue siendo más caro que el hidrógeno gris, que el hidrógeno convencional, tiene que haberse un fomento, un apoyo a la demanda. La estrategia que está siguiendo Europa son las subastas, parecido a cómo se hacen las energías renovables. En este caso, son relevantes tanto la promovida a nivel de Comisión Europea, que es el European Hydrogen Bank, como la liderada por Alemania y a la que se están adhiriendo bastantes países, que es H2Global. Y ya cualquiera de las dos está ya con su segunda subasta, después de las que hubo el año pasado. Caso de Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una producción, una demanda semejante a la de Europa. Estamos hablando que fundamentalmente también es hidrógeno fósil y lo que se están promoviendo son diferentes proyectos en ámbitos donde hablamos de bajas emisiones, que sería con captura de CO2 o con electrólisis. Relevante aquí, quiero buscar esta última cajita, la de la inferior a la izquierda. Un instrumento que se está usando a la hora de desarrollar estrategias, que es el concepto Hydrogen Hubs o Hydrogen Valleys, esos valles o ecosistemas, porque al final eso te permite tener toda la cadena de valor que comentábamos antes en una misma zona y aprovechar las sinergias entre ellas, de forma que se saca todo el valor que tiene que aportar el hidrógeno por su transversalidad. Y muy notoria la apuesta que hace Estados Unidos por lo que son los créditos, los tax credits, ya sea por el Inflation Reduction Act, que es el que está mirando todo el mundo porque vino a revolucionar bastante el sector, como también los PTC. Disculpa, África. Sí. Nos quedan un par de minutitos, ¿está bien? Vale, perfecto, sí. Okay. Creo que me quedan 2. Sí. Y luego hay más material, pero es como sabía que no iba a dar tiempo y eso se puede compartir luego con el resto del personal. El caso de Latinoamérica o de América Latina y Caribe, lo que tenemos es una demanda de 2,5 millones. Recordemos que antes estábamos en 11 y 11 y aquí es enteramente y se divide entre producción de amoníaco y refino. La demanda en la región se concentra bastante, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Trinidad y Tobago. Y efectivamente estamos en etapas tempranas de despliegue de proyectos de una capacidad ya respetable, pero estamos todavía en esas etapas tempranas que comentábamos antes. Y estos serían los mensajes de cierre que, digamos, si me permitís, es insistir en ese concepto de que el hidrógeno es abundante, es un gas industrial, vector energético,
Es necesario producirlo y lo más normal es producirlo, o lo que estamos promoviendo es producirlo a partir de electrólisis de agua. Es una solución para descarbonizar industria, transporte y energía, y las grandes cifras porque nos quedemos con los órdenes de magnitud. Y me lo dejaría aquí. Excelente, África. Muchas gracias por esta presentación. Ha sido bastante clara. Tenemos algunas preguntas del público. Tenemos una pregunta y lo voy a hacer muy rápido para que puedas contestarla. ¿Nos puedes hablar sobre los precios de producción del hidrógeno verde para determinar rentabilidades? Vale, lo veréis luego en las transparencias que se comparten. Precio del hidrógeno gris, o sea, el hidrógeno que se está depende de cada aplicación y cada sitio, o sea, los precios pueden variar mucho, pero el precio casi más económico que se puede obtener, que es el que tienen esas refinerías o esas plantas de fertilizantes, estamos hablando casi de 2 euros o $2 kilo. Cuando hablamos de hidrógeno renovable, normalmente esto se multiplica por tranquilamente un factor 2, o sea, podríamos estar en torno a entre 3,5 y 5 el precio del hidrógeno, pero eso en producción en cantidades masivas y demás. La pregunta está bien hecha en el sentido de decir, no hay que analizar el CAPEX de un equipo, sino que hay que analizar cuál es el coste del hidrógeno y luego efectivamente buscar las herramientas financieras que permiten solucionar ese gap, por decirlo así. El gap ahora mismo existe, no es posible producir hidrógeno renovable al coste del gas natural, sí que es verdad, y en las transparencias hay una gráfica donde se ve que el hidrógeno, o sea, el coste del hidrógeno está muy ligado al precio de la electricidad, del orden casi del 85% depende enteramente del precio de la electricidad. Regiones como América Latina, que tiene gran recurso renovable, muchas horas al año, con lo cual el factor de utilización de los equipos es muy alto, eso permite abaratar ese coste. Excelente, África. Muchas gracias por tu presentación. Continuamos con el programa y queremos invitar a Francisco Diniz, especialista de energía del Banco do Nordeste do Brasil, y a Carlos Werner, gerente de financiamiento de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, de Chile, para que nos puedan comentar sobre la experiencia de estos bancos en el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde. Empezaremos por Carlos. Recuerden que tienen unos 8 a 10 minutos y finalizando ambas presentaciones daremos también pase a las preguntas del público. Adelante, Carlos. Gracias, Andrea. Voy a intentar, como se dice, compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Sí, le estamos viendo. Ok. Básicamente, primero que nada, saludarlos a todos, agradecer la invitación y contarles que en 5, 10 minutos es un poco complicado dar todos los detalles que probablemente puedan requerirse, pero quedamos disponibles para después preguntas o comentarios. A ver, desde la Corfo lo que estamos haciendo, bueno, en Chile estamos detrás de una estrategia, ¿cierto?, de desarrollo de la industria. Hemos movilizado a todos los ministerios, a todos los equipos públicos, y una de las muchas líneas de acción está orientada efectivamente a cómo podemos apoyar financieramente el desarrollo. ¿Ah? Para eso, básicamente, lo primero que hicimos fue levantar del orden de $1.000 millones. Estamos trabajando con 5 bancos de desarrollo internacional, el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la KfW de Alemania y la Corporación Andina de Fomento, como bancos de desarrollo, y además hemos conseguido algunos subsidios de la Unión Europea. Eso ha impuesto, como ustedes se podrán imaginar, procesos de negociación que son bastante exhaustivos, bastante pesados, digamos, y complejos, en paralelo, 5. Independiente de eso, el facility financiero de la Corfo, es decir, lo que pensamos hacer con estos alrededor de $1.000 millones,
es apoyar el desarrollo de la industria financieramente hablando, con foco en tres grandes partes, digamos. Uno tiene que ver con lo que es la producción de hidrógeno, y ahí estamos efectivamente entrando desde la generación de energía hasta la producción de eventualmente subproductos de hidrógeno, pasando por el hidrógeno. El otro foco es demanda. Nos importa mucho poder efectivamente generar demanda local, porque si producimos mucho hidrógeno y todo se exporta, la verdad es que Chile no va a descarbonizar nada con hidrógeno, porque se va a consumir fuera. Por lo tanto, tenemos que tener alguna demanda. Y tercero, es que viendo el tamaño del potencial, viendo las condiciones favorables que tenemos para la energía renovable solar en el norte, la infraestructura requerida para generar hidrógeno verde, nosotros feliz vamos a apoyar que se puedan producir acá en Chile para atender no solo el mercado local, sino que eventualmente el mercado latinoamericano. El programa financiero o el facility tiene, bien simple, dos objetivos principales. Uno, efectivamente, minimizar el costo y carga financiera. Para esto buscamos otorgar créditos concesionales. Y por otro lado, tiene como objetivo mitigar ciertos riesgos inherentes al desarrollo de esta industria. La industria no tiene benchmark hoy día, digamos, en el mundo, por lo tanto, estos proyectos todavía están sujetos a interrogantes, si bien las tecnologías son conocidas, instalaciones de las dimensiones o de las escalas que se requieren no se encuentran hoy día desarrolladas en el mundo, y por lo tanto hay ciertas, digamos, incertidumbres asociadas a los performances tecnológicos. Entonces, básicamente, nosotros vemos que aquí tenemos que apoyar, es decir, bajar el costo del financiamiento y hacerlo flexible y bajar la carga financiera, que no es necesariamente el costo del interés, la carga es la cuota. Ser muy flexible y muy paciente, entregando mucho espacio, digamos, a largo plazo. Y por otro lado, tomar ciertos riesgos que permiten cerrar brechas de riesgo que hoy día vemos inherentes en los proyectos. Vamos a operar en primer y segundo piso, y por lo tanto vamos a poder ir directa o indirectamente a financiar proyectos de hidrógeno. Ahora, ¿dónde están los riesgos que fuimos identificando? En la práctica, un poco lo que les contaba recién. El principal riesgo es un riesgo tecnológico, de performance. Hay otro riesgo que tiene que ver con, efectivamente, riesgos de staking. Y en la práctica, lo que estamos haciendo es tener productos de deuda, productos de cobertura. Recuerden que la Corfo no puede poner equity en los proyectos, yendo en primer piso, con herramientas bastante tradicionales, por un lado, en el Project Finance, como el crédito de inversión y la línea de reserva de la deuda. Pero hemos puesto dos elementos centrales adicionales, que son temas de liquidez por problemas técnicos temporales y por problemas técnicos que se transforman ya en más estructurales, en donde básicamente lo que vamos a hacer es coberturar u otorgar liquidez a los proyectos en el caso de que se gatillen este tipo de problemas. Adicionalmente, como cobertura, también vamos a poder apoyar con problemas temporales en términos técnicos, muy parecido a lo que podemos hacer con deuda, pero es un instrumento financiero distinto. En términos de impacto en el proyecto es relativamente equivalente. Que es que si se gatilla o si se generan los triggers, digamos, se van a gatillar los préstamos o las coberturas correspondientes. Independiente de esto, también a mano derecha les cuento, digamos, que estamos haciendo créditos de inversión tradicionales en segundo piso y coberturas también en segundo piso. ¿Eso qué quiere decir? Que la plata se la prestamos a un intermediario financiero o que la cobertura se la otorgamos a un intermediario financiero. Con esto, básicamente, buscamos, como les decía, apuntar a los tres objetivos: producción, demanda y piezas de hidrógeno, con proyectos bastante grandes. Estamos pensando en niveles de exposición del orden de hasta $100 millones por proyecto, y esperamos poder estar abriendo, como les comentaba, durante diciembre de este año. Este es el set inicial de producto. Probablemente en el tiempo vamos a tener que ir ajustando, incorporando o retirando, dependiendo de cómo vayamos viendo que avanza el desarrollo de esta industria. En particular,
y ponerles aquí muy en simple, digamos, mostrarles de que para nosotros representó un desafío importante. No, cuando estamos hablando de proyectos de miles de millones de dólares, se requieren ciertas capacidades que no necesariamente están disponibles en los servicios públicos de los países en donde queramos se quiera implementar este tipo de estrategia. Nosotros resolvimos eso haciendo una alianza entre Banco Estado, digamos, y la Corfo. Banco Estado con Banco Comercial. El Estado es el dueño, por lo tanto no tenemos conflictos de interés. Y con eso lo que hicimos fue coordinar las mejores capacidades en términos financieros del Estado para ponerla a disposición de esta industria. Creemos que es muy importante porque, evidentemente, si no hay un manejo adecuado del riesgo y las primeras operaciones terminan siendo, por así decirlo, un fracaso, es decir, no hay recuperación, etc. La verdad es que también se manda una muy mala señal al mercado, ¿no? Proyectos de hidrógeno no son capaces de cumplir con sus obligaciones, eso quiere decir de que hidrógeno verde, digamos, no es un buen negocio. Entonces es importante tener muy bien medidos los riesgos y las apuestas que se van a hacer. Como les comentaba, digamos, más allá de cualquier cosa, hemos enchulado o hemos mejorado programas actuales de Corfo hacia hidrógeno verde, sobre todo en segundo piso. Estamos desarrollando los programas nuevos y esperamos efectivamente estar abriendo el facility en la altura de diciembre de este año, ya para empezar sus operaciones en enero del próximo. Eso es básicamente, evidentemente hay millones de doble clics que se pueden hacer para profundizar. Dado el tiempo, creo que es razonable y quedo disponible por su pregunta. Muchas gracias, Carlos. Vamos a Gracias. invitar ahora a Francisco Diniz para su presentación. Francisco, adelante. Ok, bom dia. Primeiramente, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Ok. Ok. Estão todos vendo a minha apresentação? Sí, falta Ok. ponerle en Tá, modo presentación, pero lo podemos ver. ok, tá. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Lídia, ao BID, pelo convite feito ao Banco do Nordeste participar dessa importante webinar para tratar do hidrogênio verde, tá? A minha exposição vai ser bem objetiva em função do tempo, tá? Primeiramente, vocês conhecerem um pouco aí o Banco do Nordeste, a instituição que eu trabalho, tá? Vocês observam aí que nós temos aqui uma participação de mais da metade de todo o crédito de longo prazo na nossa área de atuação. A nossa área de atuação está aqui em cinza, eu acho que o mapa do Brasil, tá? E que corresponde à nossa área de atuação a todos os estados da região Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Então, a gente tem uma participação relevante no crédito de longo prazo, mas também na área de microfinanças. Nós temos 2 programas aqui do Banco do Nordeste, que é o Agro Amigo e o Crédito Amigo, onde, por meio desses programas, nós atendemos a dezenas de milhares de pequenos micronegócios espalhados em toda a nossa área de atuação. O Banco do Nordeste ele tem uma tradição muito forte no financiamento à infraestrutura de energias renováveis. Desde 2018, nós alocamos recursos da ordem de 38 bilhões de reais, que equivale ao dólar, ao câmbio atual, em torno de 6,7 bilhões de dólares. Tá? Vocês observam aí, tanto na energia eólica quanto energia solar fotovoltaica, uma quantidade expressiva de projetos disseminados em toda a nossa área de atuação. O Brasil ele tem um potencial gigantesco nessa área de energia eólica e energia solar. Vocês observam na figura da esquerda, no caso do potencial eólico onshore, em torno de, no caso do Brasil, o potencial em torno de 880 gigawatts, dos quais 35% na nossa região Nordeste. Quando a gente coloca a região Nordeste, só para vocês terem uma ideia, atualmente, de todos os projetos implantados no Brasil de energia eólica, mais de 90%
se situam na região nordeste do Brasil, ou seja, é uma região que tem condições favoráveis de vento que permite uma produção melhor dos equipamentos e, consequentemente, maior atratividade dos empreendedores. Tá? O Brasil também tem um elevado potencial em eólica offshore, que é no caso da costa. Tá? E o Nordeste, a região Nordeste, tem em torno de 50% desse potencial, em torno de 1.335 gigawatts. Tá? E no potencial fotovoltaico é gigantesco no Brasil, em função principalmente da sua grande extensão territorial, mas também por ter áreas aqui que têm uma incidência de sol, uma radiação solar muito interessante do ponto de vista de investimentos em plantas de projetos fotovoltaicos, tá? Disculpa, Francisco, Francisco, Sim, sí, no estamos olhando estamos... a primeira carátula, primeira slide. eu só vou pedir o apoio aqui, um momentinho. Giovanni, estão vendo... Desculpem, tá? Não está No, passando tranquilo. isso. Só um instantinho, por favor. Não está passando, Giovanni. Compartilhar novamente, tá? Só um instante, por favor. Aqui, né? Cliquei. E aqui não tem que fazer nada, não? Só ali mesmo, Ricardo. Aqui? Ali embaixo. Onde? Ali embaixo. Por favor. Não, chegou. Vocês estão conseguindo... Eu não sei se está... Alô? Ahora hay que ponerle Sí. en modo presentación. Estão vendo agora? Está passando agora? No, pero si te parece bien, lo puedo compartir. Podemos compartirlo desde aquí. Desculpa, você vai compartilhar aí? Então, Sí. por favor. Então, eu tenho que sair daqui. Onde eu faço? Só um instantinho. Ahí se ve bien. Esse pede para passar. Aí você, por favor, André, você vai me Ahí pueden ajudando aí, ver. tá? Sí. Talvez seria interessante um pouco voltar aos slides anteriores, eu não sei. Fique à vontade, tá bom? Rapidamente, tá? Peço desculpas, tá? Na verdade, não vi aqui falta de conhecimento meu em relação à questão de compartilhar. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da cadeia de valor do hidrogênio, pode passar, por favor. Falei um pouco do Banco do Nordeste, que nós somos o principal agente do governo federal aqui na região, onde atuamos nessa área do Brasil, conhecido como Nordeste do Brasil. Temos uma participação relevante no crédito de longo prazo e também em microfinanças. Pode passar, por favor. Aqui, o banco ele tem uma tradição muito forte, né, no financiamento às energias renováveis, principalmente a eólica e a solar, fotovoltaica aqui na nossa área de atuação. Tá? Foram investimentos da ordem de 38 bilhões de reais, o que equivale aproximadamente a 6,7 bilhões de dólares ao câmbio atual. Tá? E vocês têm aí uma ideia nessa figura, que são projetos pulverizados em toda a área de atuação do banco. Pode passar, por favor. O potencial eólico e solar do Brasil. O Brasil tem um enorme potencial eólico, tanto onshore, e aí cabe destacar, no caso do onshore, atualmente, de tudo que foi feito em energia eólica no país, mais de 90% está localizado na região Nordeste, tá? Que é exatamente a área onde nós atuamos, com uma participação muito expressiva do Banco do Nordeste nesses empreendimentos. Tá? Também o Brasil tem um enorme potencial em eólica offshore, da ordem de 1.335 gigawatts, onde tem também uma participação relativa desse potencial aqui na região Nordeste. Cabe destacar que aqui ainda não tem nenhum projeto offshore de eólica. Ou seja, nós estamos ainda trabalhando no marco legal, mas tem muitas iniciativas, muito interesse realmente de investir em projetos eólicos offshore. O potencial do Brasil é gigantesco na área de energia solar fotovoltaica,
principalmente por conta da grande extensão territorial, mas também por ter áreas aqui de elevados níveis de radiação solar. Para vocês terem uma ideia do que é que representa esse potencial do Brasil, aqui embaixo está colocado a matriz elétrica brasileira. Corresponde atualmente em torno de 241 gigawatts de potência, em todas as fontes, tudo que foi implantado no Brasil, tá? Ou seja, é muito aquém realmente do nosso potencial. Há muito que se aproveitar em termos de energia solar e de energia eólica, tá? Pode passar, por favor. Aqui, essa figura é bem interessante, né? Foi extraída aí do Plano Nacional de Energia 2050, elaborado pela empresa de pesquisa energética, que é a principal empresa do governo na elaboração de estudos do setor de energia. E aí mostra o seguinte, que no horizonte do plano, que é 2050, as necessidades, a demanda de energia prevista é da ordem de 15 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. E aqui ao lado vocês observam que a disponibilidade de energia no horizonte do plano é da ordem de 280 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo. Isso significa dizer que o Brasil terá condições de atender suas necessidades e fornecer energia renovável para atender as necessidades de outros países. Pode passar, por favor. Bom, essa figura mostra, nessa linha preta, a geração de energia ano a ano aqui no Brasil, tá? É realmente crescente, tá? E essas barras mostram a participação das fontes de energia para fazer essa geração no caso de energia, tá? Então, vocês observam essas linhas azuis, essas barras azuis mais escuras, que é a geração, é a participação da fonte hidráulica. É muito representativa no Brasil, da ordem de 70% ao longo do tempo, dos anos, tá? E mais vocês observam também essas barras mais claras, de azul mais claro, e lá em cima de laranja, tá? Onde também há digamos assim, crescente, né? A participação da fonte eólica de azul claro e laranja de fotovoltaica, né? E que boa parte desse acréscimo na geração eólica e solar tem contribuído para diminuir a participação das fontes não renováveis na geração de energia na matriz elétrica brasileira. Com a tendência cada vez mais essa matriz ficar limpa, como nos últimos 2 anos aí, que é em torno de 6%, 7%. Tá? Pode passar, por favor. Tá. Aqui vocês observam a África já comentou alguma coisa em relação às oportunidades na cadeia de valor do hidrogênio, mas só para reforçar, obviamente que na implantação de indústrias de hidrogênio vai requerer muita energia renovável e, no caso do Brasil aqui, é principalmente energia solar e energia eólica, tá? Também haverá necessidade de vultosos investimentos nas plantas de hidrogênio, que aqui ainda não tem nada, tem uns 2 projetos pequenos, mais a título de demonstração, tá? E também, obviamente, uma vez produzido o hidrogênio, né, haverá necessidade de levar esse hidrogênio para as áreas de consumo. E aí tem a necessidade de se construir toda uma rede de gasodutos, uma infraestrutura também de transporte para levar esse hidrogênio. E os usos, a África realmente foi muito feliz, ela já abordou aí bastante usos, né, do hidrogênio, que também muitos desses empreendimentos precisam se adequar, vão requerer investimento. Portanto, há muitas oportunidades em toda a cadeia de valor do hidrogênio, e tudo isso está para ser construído ainda, seja aqui no Brasil e em muitas áreas do mundo. Pode passar, por favor. Aqui alguns exemplos, tá? Reforçando o que a África falou, tá? O hidrogênio como vetor de descarbonização, com utilização de transportes, já que a África comentou muito bem, vamos passar, por favor. Bom, mas para que a gente possa produzir energia, obviamente que, principalmente energia descentralizadas, a gente vai precisar de redes de transmissão. E essas redes de transmissão, o Brasil fez recentemente 6 leilões nos últimos 3 anos, com
investimentos previstos da ordem de 77 bilhões de reais, que equivale aproximadamente a 13,7 bilhões de dólares, tá? Mas essa rede de transmissão, ela vai ser insuficiente para atender a demanda de eletricidade que exigirá uma indústria do hidrogênio verde, tá? Haverá necessidade de novos investimentos em transmissão e o Brasil está atento a isso já realmente com algumas iniciativas para fazer novos leilões. Pode passar, por favor. Bom, também outra questão que é importante esclarecer é que no momento que eu avanço a participação das fontes eólica e solar na matriz elétrica, vai acontecer o que já acontece hoje na Califórnia, tá? Um descompasso entre a geração das fontes renováveis e, no caso, as fontes que eu falo renováveis, solar e eólica, que são intermitentes, tá? E, no caso, a demanda de energia, tá? Então, forçosamente, essa curva vermelha, que representa aqui mais a geração de energia solar, durante o dia vocês observam que ela ultrapassa a demanda, tá? E à noite, como não tem geração solar, ela, digamos assim, obviamente não atende às necessidades da demanda de energia. Portanto, haverá necessidade de armazenamento. E aqui existem algumas tecnologias, não vamos entrar em detalhes, tá? Mas o que eu queria destacar é que isso aqui vai requerer vultosos investimentos também em armazenamento de parte da energia gerada a partir das fontes eólicas e solar. Pode passar, por favor? Bom, aqui no Brasil, tá, existe muito memorandos de entendimento em vários estados, principalmente nos estados do Nordeste do Brasil, tá, somam atualmente em torno de 36 aí, gigawatts em memorandos de entendimento. O que está mais avançado é o projeto da Fortescue, que já tem o seu licenciamento ambiental aprovado, já foi aprovado digamos, o Comitê de Planejamento que coordena as zonas de processamento de exportação do Brasil. Isso aconteceu agora no começo do mês, tá? De tal forma que a coisa está avançando, né? O Brasil está com um marco legal que foi promulgado agora no mês de agosto, e isso aí foi um passo importante para a consolidação da indústria do hidrogênio verde aqui no Brasil, tá? Os investimentos previstos, caso esses projetos se concretizem, seriam investimentos da ordem de mais de 100 bilhões de dólares. Obviamente que a gente sabe que muitos desses projetos teriam dificuldades realmente de serem implementados, mas se uma parte for implementada, realmente vai ser um grande passo aqui no Brasil para uma neoindustrialização do Brasil, considerando o hidrogênio verde. Pode passar, por favor. Bom, mas existe também algumas dificuldades, tá? A África já comentou a questão da competitividade do hidrogênio, tá? O preço ainda é muito elevado. Alguns países, como é o caso dos Estados Unidos e a União Europeia, já estão realmente criando subsídios, né, para financiar essa diferença entre o preço do hidrogênio de baixo carbono e o hidrogênio cinza, tá? Que atualmente é o que é produzido. Tá? Mas o Brasil tem feito algumas iniciativas. Recentemente foi promulgada uma lei com alguns incentivos da ordem de 18,5 bilhões de reais, mas muito aquém realmente daquilo que se vê nos Estados Unidos e na União Europeia. O mercado interno, a necessidade de incentivos à descarbonização da indústria brasileira. Algumas iniciativas já existem, tá? Mas o Brasil poderá ganhar muito mais do que ser meramente um exportador da commodity de hidrogênio. Então, há necessidade de se criar incentivos a que a indústria nacional possa utilizar o hidrogênio e fabricar produtos verdes. Transmissão de energia, já comentei, a necessidade de fortalecimento, tá? A questão da intermitência também, a necessidade de armazenamento e recursos humanos. Esse boom de investimentos vai requerer aqui engenheiros, técnicos e diversos profissionais, e aí várias entidades de ensino estão realmente atentos assim, a essa demanda por esses profissionais. Pode passar, por favor. Bom, era isto que eu tinha para apresentar. Obrigado. Fico à disposição. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisco, por estos valiosos aportes que nos han
dado el día de hoy. En aras del tiempo vamos a continuar con el programa e invito a Francisco de Michelis para que nos pueda hacer su presentación. Francisco, quedas con la palabra. Sí, gracias. Estoy buscando la presentación. Perdón que no. Aquí está. ¿Se ve? Sí, lo estamos viendo. Falta el modo presentación. Ahora sí. Perfecto. Bueno, rápidamente, en aras del tiempo también, y gracias a las presentaciones de Francisco y Carlos, esto era básicamente eh, lo más importante, ¿no? Lo que hicimos fue crear un task force de bancos de desarrollo para lo que es el hidrógeno verde. Corfo es uno de ellos. Esperamos quizás pronto que el BNB también participe, pero era como son estos seminarios de compartir las experiencias de aquellas instituciones que están avanzando con la implementación de mecanismos de financiamiento, mecanismos de promoción. Este Task Force que lanzamos por parte del BID, de alguna manera tiene el objetivo de escalar el financiamiento, apoyar las diferentes políticas y marcos regulatorios que se han venido implementando en varios de los países y desarrollar estas capacidades y compartir conocimientos, que es eso que estamos haciendo ahora, y tratar de que todos aquellos bancos y países que están interesados en impulsar la industria tengan como que una plataforma para poder ir consultando eh, aquellas iniciativas que los demás países ya están avanzando. Las actividades claves de este Task Force, estamos hablando vamos a preparar un kit de herramientas de mecanismos financieros. Carlos nos presentó varios instrumentos financieros que están impulsando por el lado de Corfo a través del Facility, y lo mismo Francisco también por el lado del BNB, talleres de intercambio y programas para mejorar las capacidades de los diferentes bancos de desarrollo. Esperamos una mayor colaboración entre los pares, mejor comprensión de los mecanismos de financiamiento. Al final es una evaluación de cuáles son los riesgos, como bien decía Carlos. Aquí estamos hablando de mecanismos financieros para mitigar los riesgos de una industria que recién está comenzando y que necesitamos conocer un poquito más, y en ese sentido todo el valor agregado que tienen tanto BNB como Corfo y como otros también que están avanzando, es útil. Hoy en día los diferentes países y bancos que están siendo parte de esta iniciativa, del lado de Colombia, Bancoldex y FDN, que están avanzando a lo interno de Colombia entre un memorando de colaboración entre los dos. Corfo y Banco Estado, como mencionó Carlos, la Agencia Financiera de Desarrollo de Paraguay, y en el caso de Uruguay son también el Banco República, que son dos instituciones que están en este momento comenzando, pero con mucho potencial, ¿no? Em, tenemos previsto para la reunión anual del BID, que va a ser en Santiago de Chile en marzo del 2025, tener un taller anual y presentar un programa de trabajo de conocimiento y de financiamiento también para estas instituciones, ¿no? Hicimos una primera reunión entre todos el 5 de septiembre, para donde se presentó el estado actual de cada uno de los participantes, y el estudio de caso para que estamos nosotros haciendo como parte del BID
explorando cuál es el papel de la banca pública en este nuevo sector. Ahí uno de los instrumentos financieros que queríamos mostrar, Carlos lo presentó bien, dentro de lo que son esos 1.000 millones de los bancos de desarrollo, hay uno de ellos que es parte del BID, es un programa de inversión que tiene de 400 millones. Estos 350 van a financiar la Facility, como dijo Carlos, y los otros 50 millones son para el desarrollo de la industria. Este es un primer componente, pero lo más importante es, como decía, hay no solo recursos de financiamiento para lo que son los instrumentos financieros, sino para apoyar las diferentes cadenas productivas que están relacionadas con la implementación de la industria en los diferentes países. Entonces ahí tenemos ese instrumento bueno, que ya lo estamos utilizando con Corfo y bueno, que le queríamos contar que es parte de la lista de actividades que el banco está teniendo con varios de estas instituciones. Así que lo hice rápido en aras del tiempo. Muchas gracias y bueno, seguimos. Muchas gracias, Francisco, por estos aportes. Felicidades por este Task Force. Y si bien estamos con el tiempo, no queremos quedarnos con esta pregunta. ¿Cómo podrían los bancos adherirse a este Task Force? Si nos cuentas brevemente. ¿O qué Sí, no, necesitan? se tienen que comunicar conmigo nomás y ver ya los invitamos en las próximas reuniones. Entonces, ese es el único requisito nomás. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pedimos una disculpa por habernos extendido en el tiempo y agradecemos a todos los participantes que todavía permanecen con nosotros. Vamos a cerrar este webinar e invitamos a Jesús Gutiérrez, consultor para LIDE y BIT, a que nos dé unas breves conclusiones sobre esta sesión. Jesús, adelante. Sí, muchas gracias, Andrea. Gracias a todos. Pues también, dado los tiempos que tenemos, voy a tratar de ser muy breve y resumir los principales puntos que se han tocado ahorita por parte de nuestros expertos, sobre todo aquellos puntos que son de interés para todo lo que es la banca de desarrollo. Primero, como se expuso por parte de todos los ponentes, no cabe duda sobre la relevancia y grandes oportunidades que representan estos temas del hidrógeno verde como parte de las estrategias de los bancos de desarrollo, las estrategias que actualmente tienen en temas de transición energética. Este tema se ha posicionado a la banca pública de desarrollo, los temas de transición energética, los temas verdes, son un impulsor ahorita de la banca de desarrollo alrededor del mundo. Todos los bancos están alineados a estas estrategias. Y aquí es donde justamente yo me pregunté cuál es el rol de la banca pública de desarrollo en la atención de estos proyectos. Por temas que todos conocemos de cubrir vacíos de mercado, por temas de temas de riesgos, por temas de información, etcétera. Estos son proyectos clásicos de una banca de desarrollo, ¿no? La banca de desarrollo tiene un efecto de demostración para los demás intermediarios financieros en temas de la atención a proyectos nuevos, sobre todo de este tipo, ¿no? Entonces, digamos que todos los proyectos de hidrógeno verde encajan perfectamente en lo que es la función de la banca de desarrollo. Otro tema muy importante es para poder avanzar, entonces, para que nuestros bancos de desarrollo puedan avanzar en la atención de este tipo de proyectos, pues hacen falta varias cosas, ¿no? Yo diría primero, parte de lo que se tocó aquí en las distintas presentaciones, es conocer sobre la industria, conocer sobre la cadena de valor, conocer la información y los avances que existen en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Para eso justamente es que se ha diseñado este webinar para que los bancos de desarrollo de la región puedan tener información de lo que están haciendo los demás bancos en esta parte y para los que no han incursionado en este tipo de proyectos puedan desde la parte más básica, digamos, que es lo que nos presentó África desde lo que es el inicio de este tipo de proyectos, tener la información para poder
empezar a diseñar productos y poder empezar a ver con otros socios estratégicos cómo poder entrar a este tipo de sectores. La segunda parte, y que eso nos lo platicó muy bien el Banco del Nordeste de Brasil, que tenemos que conocer son los factores críticos de éxito, ¿no? Vimos por parte de las exposiciones, sobre todo de Corfo y de BNB, cuáles son los factores críticos de éxito que los han podido llevar a avanzar en el desarrollo y en el financiamiento de proyectos de hidrógeno verde, como por ejemplo el contar con las capacidades institucionales. Nos hablaba BNB del tema de los recursos humanos. Tenemos el tema del capital. Normalmente este tipo de proyectos no puede ser atendido por un solo banco de desarrollo, por una sola institución. Normalmente hay que buscar socios y hay que buscar otro tipo de productos financieros como garantías, como créditos sindicados, como temas de coberturas, ¿no? Eh, y, y yo diría, yo añadiría algo adicional, además de tener los productos financieros, además de tener a los socios, además de tener el capital y el conocimiento de los riesgos que esto implica, el tema de poder estar alineados a la política pública del país. Si no hay una política pública a nivel de país, difícilmente vamos a poder hacer algo. Entonces, es parte de lo que yo añadiría en esta parte, ¿no? Eh, finalmente, finalmente, cada banco de desarrollo, por el mandato que tiene, hay algunos bancos que están muy orientados a infraestructura, hay bancos que están orientados a pymes, por ejemplo. Sin embargo, el hidrógeno verde representa, dentro de toda la cadena de valor que tiene, oportunidades para todos los bancos de desarrollo, no nada más para los especializados en infraestructura, ¿no? Y aquí es donde Francisco presentó el tema del Task Force y donde más bancos de desarrollo pueden, buscándolo a él, adherirse a este grupo de trabajo para ubicar dentro de lo que es la cadena de valor del hidrógeno verde, en qué parte cada uno de los bancos de desarrollo pueden intervenir, ¿no? Bueno, no quiero hacer más largo esto. Yo doy gracias a todos ustedes por su asistencia. Y sin más, le dejo la palabra a Andrea. Muchas gracias, Jesús. De este modo hemos llegado al final del webinar. Nuevamente, en nombre de Alide y del BID, les agradecemos por su participación y esperemos saludarlos en una próxima actividad de Alide. La grabación de esta sesión va a estar publicada en el canal de YouTube de Alide y las presentaciones las estaremos subiendo también a la página web. Que tengan todos un muy feliz día. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego.